Esta vez me encuentro con la diputada Sonia Gutiérrez de la bancada WINAC, con quien vamos a compartir esta entrevista que está siendo apoyada por el productor televisivo Diego Silva. Diputada, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es esa vida que usted ahora tiene en un congreso como el que estamos viendo en la actualidad en Guatemala? Pues mucho gusto, gracias también por la oportunidad de conversar. Bueno, desde que asumimos en el Congreso el 14 de enero del año pasado, ha sido una vida bastante agitada, muy intensa. Puedo decir que no hemos parado desde que inició esta legislatura. No cabe duda que ha cambiado mucho la dinámica de mi trabajo anteriormente, porque sí creemos que este trabajo legislativo de por sí es bastante fuerte, pero con las convulsiones que han habido, eso como que lo vuelve más intenso todavía. Entonces creo que ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos hecho, pero creo que ha valido la pena, porque creo que de eso se trata también el ejercicio político. Siempre uno escucha en estas áreas políticas que ser diputado a veces es como un desprestigio. ¿Cómo usted ha asumido este compromiso de ser una legisladora? Bueno, creo que sí, el escenario, en el imaginario social que vivimos en el país, no cabe duda que el Congreso, los diputados y yo diría un grueso número de políticos tiene un desprestigio hacia la sociedad. Ha sido bastante difícil porque hacer política de manera distinta a esa política tradicional que hemos visto a lo largo de estos años, no cabe duda que es un desafío. Es como ir contracorriente, así es como nosotros lo miramos. Pero creo que es ahí lo importante también, que la ciudadanía poco a poco está empezando a notar, siento yo, esa es mi percepción, que hay ejercicios políticos distintos. El Congreso, si lo vemos en todo lo que compone, sí tiene un desgaste y un desprestigio, pero creo que también hay algunos políticos que tratamos de cambiar esa dinámica. No vamos a cambiar definitivamente la imagen que se tiene del diputado o del Congreso, pero lo que yo sí creo es que el ejercicio político que cada uno asume es una responsabilidad, y creo que la gente también está empezando a notar que hay particularidades distintas, no nos pueden colocar en el mismo cajón, por decirlo así, sino creo que también estamos distinguiéndonos de una clase política distinta. Política, mujer e indígena. ¿Cuáles son los retos ante esto? Bueno, primero creo que hemos roto en el imaginario social de que la política la pueden hacer todos los actores. Sabemos que hay un contexto en nuestro país en donde las mujeres, los pueblos indígenas, no estamos en esos escenarios políticos, y ahí el primer desafío, colocarnos en esos espacios. Pero no es suficiente estar y llegar a ser, yo como lo he dicho en varias oportunidades, para mí no es suficiente llegar a una curul, ocupar un cargo público, sino que estar allí y primero empezar a distinguir ese ejercicio político. Segundo, pues yo creo que en el desafío que tenemos de que no hay una representatividad en la política nacional de nuestro país, entonces sí nos toca a aquellos que ya hemos llegado y hemos alcanzado ciertos espacios, abrir brechas. Pero tenemos que demostrar que en el país, las mujeres y los pueblos, tenemos la capacidad, tenemos la visión de cambio y, por supuesto, tenemos el derecho de ocupar esos cargos de representatividad. Y eso marca mucho en el ejercicio político que hacemos. Es complicado lograr que las bancadas de oposición se unan en un frente, dado que el bloque oficialista es tan fuerte. Sí, es complicado. Es complejo porque desde un principio
muchos de los diputados nuevos teníamos la ilusión de querer impulsar una agenda legislativa, acciones que vengan a favorecer a la mayoría de la población guatemalteca. Creo que esa ilusión que teníamos se fue desvaneciendo desde el primer momento en que vimos la configuración de esa junta directiva que hoy sigue predominando y sigue cooptando el Congreso de la República. Por más de que hemos intentado, porque yo sí creo que hemos hecho intentos de hacer como un frente de varios bloques de oposición, pero siento que hay algo que no nos permite. Y eso es porque cada uno vamos defendiendo nuestros intereses de partido, de bancada, y no ponemos el interés común que tenemos. Hoy, por ejemplo, el país se nos está desmoronando con ese pacto que hoy está cooptando el Congreso y todas las instituciones, y el interés es rescatar de las manos de esta gente esa poca democracia que todavía tenemos, pero creo que no lo hemos entendido todos, y entonces esa complejidad es lo que no nos permite como tener ese frente, y yo creo que ese es el mayor desafío que hay entre los partidos, entre las bancadas y obviamente entre los diputados. Entonces, mientras no superemos que hay un objetivo en común como país, creo que eso va a ser la mayor dificultad que logremos tener esa articulación. ¿Y ya se ha dado alguna oportunidad en la que ustedes han tratado estos temas entre estas bancadas de oposición? ¿Se lo han dicho cara a cara? ¿O son solo percepciones que se viven? Digo, al inicio de esta legislatura manifestamos nuestras buenas intenciones. De hecho, hubo ahí un esfuerzo que le llamábamos Acuerdo 5, donde habíamos 5 bloques legislativos, pero al momento en que empezamos a colocar nuestros temas de interés, logramos hasta el momento establecer ciertos temas. Y, por ejemplo, digo, un tema que nos estaba uniendo es impulsar un trabajo legislativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El otro tema era legislación a favor de los derechos humanos. Hasta ahí llegamos. Sin embargo, durante el desarrollo de la legislatura pudimos notar que esas buenas intenciones se fueron desvaneciendo cuando vimos también esas negociaciones y esa ambición de poder de la Junta Directiva y del bloque de diputados del oficialismo, junto con otras bancadas y diputados aliados, predominó más. Entonces, el interés que habíamos puesto en común se fue perdiendo, porque ahora entonces hay un interés más profundo para ellos. ¿Qué les une ahora a ellos? Su ambición de poder, tener proyectos, eso es lo que está predominando. Entonces, frente a eso, nosotros no hemos podido tener esa articulación, porque entonces pareciera que importa más la ambición de ciertos políticos que el interés de trabajar por una agenda más democrática, progresista. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué nivel de frustración le produce a usted toda esta realidad ahí adentro? Mire, es un ambiente bastante hostil, calificaría yo, estar ahí adentro, porque uno va con las ideas de hacer propuestas, de hecho las hay, pero cuando encontramos expresiones como hay algunos que nos echan en cara, y nos dicen, bueno, esta es la mayoría y aquí nosotros tenemos los votos. Eso cuando uno ya lo escucha, bueno, se frustra porque entonces aquí ya no se puede hacer nada más que ahí sí de veras el pensamiento aquel, o nos unimos o nos alejamos. Y obviamente
hemos tomado la decisión, al menos nuestra bancada y otros bloques de oposición, definitivamente desmarcarnos de ellos, porque sabemos perfectamente que sus intenciones son totalmente lesivas a los intereses del país. Es muy desgastante también. Siento que por más de que generemos propuestas, propiciemos el debate, ellos no tienen ninguna voluntad de escuchar. Por el contrario, hemos tenido momentos en los cuales ni siquiera el uso de la palabra se nos da, cosas de esa manera que realmente es bien intenso. Digo, cada sesión plenaria decimos, bueno, ahora con qué nos van a salir, porque así son las reuniones, y tampoco a qué horas vamos a terminar, porque si les importa algún tema en particular, lo aprueban, si no, simplemente rompen quórum y se van. Esas son las mayores frustraciones que hemos encontrado, que no hay eco, que no hay ningún nivel de apertura ni de diálogo para al menos que nos escuchen nuestras propuestas, pero ni eso han habido hasta el momento. ¿Qué consecuencias prevé usted que se puedan dar en el país al continuar esta dinámica ahí en el hemiciclo? Yo creo que estamos llegando en un colapso a este sistema, porque de este año y meses que hemos visto el actuar del Congreso, no veo ninguna perspectiva que esto vaya a cambiar. Lo único que hemos visto es aprobación de ciertas leyes, si es que aprueban, porque pareciera que el mandato que hay es desgastar más al Congreso, pero desgastar más al Congreso para favorecer a otros. O sea, en el fondo hay toda una intención ahí de que esto no funcione. No funcione para algunos, pero va a funcionar para otros. Entonces, creo que si no cambiamos esa correlación de fuerzas, y creo que eso es determinante para el siguiente proceso electoral, esto va a quedar más en un clima de autoritarismo, en un clima de concentrar el poder absoluto a ciertos políticos que favorecen a cierto sector y desfavorecen a la mayoría de la población guatemalteca. ¿Qué puede pasar? Lo único, antes de que venga el siguiente proceso electoral. Y hemos hablado varios diputados y también platicado con algunas organizaciones sociales. Lo único que nos queda en este momento es hacer una estrategia de contención para que no avance más de lo que hasta el momento hemos visto. Y eso sí, el gran desafío que hay, y eso es tema de debate nacional, es ir frente a un frente que despoje a esta clase política y que sean los pueblos, que sean las representaciones que hoy no están tomando decisiones, quienes asuman el poder político de este país. No veo otro escenario en este momento. ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación y racismo en el Congreso? Desde la cotidianidad, definitivamente que sí. Los tratos que en algún momento dado hemos encontrado, por ejemplo, persiste ese imaginario social de que una mujer indígena cuesta que todavía se comprenda que puede ocupar un cargo como esto. Los primeros días me recuerdo yo cuando entrábamos en algunas sesiones y me decían, bueno, usted es secretaria, diputada o asistente de un diputado. No, le decía, yo soy diputada. En el ascensor me encontraba algunos comentarios de esa naturaleza. Entonces, o a veces también expresiones tan simples como las mismas colegas diputadas que me dicen, ¿verdad? Diputada, usted habla muy bien. Entonces, como quien dice, las mujeres indígenas no podemos ni siquiera expresarnos, ¿verdad? O sea, ese es el imaginario que hay en la sociedad
y nos hemos encontrado con esa cotidianidad. No digamos ya en algunas discusiones que tenemos dentro de estos espacios, por ejemplo, jefes de bloque o las sesiones plenarias, siento que hay una marginación hacia nosotras, hacia las mujeres, porque muchas de nuestras compañeras pues también a veces no les dan esos espacios. Con la diputada Vicenta también hemos experimentado. En las sesiones plenarias pedimos la palabra y no nos la... Pero no es que no nos miran, no nos quieren dar la palabra, simple y sencillamente eso es lo que ocurre. Entonces, es una lucha constante que llevamos. Ahora, digo yo, he ahí lo importante de estar para demostrar que sí tenemos que exigir nuestros derechos. Entonces, todo eso nos ha pasado en estos pocos meses que llevamos. La corrupción pues, es un tema muy recurrente en la sociedad guatemalteca en los últimos años. ¿Cuál piensa usted que es el peor efecto que la corrupción provoca entre los guatemaltecos? Sabemos que la corrupción es un tema de carácter estructural, no de ahora. Eso lo hemos vivido históricamente. Creo que la mayor contribución que hizo la CICIG en nuestro país fue haberlo dado a conocer más a través de casos muy concretos. Era un secreto a voces la corrupción. Hoy pues, siguen ventilándose muchos procesos en esta materia, pero para mí la corrupción es la condena de la pobreza que hay en nuestro país. Es la responsable de que no tengamos acceso a una plena educación, salud, los altos índices de desnutrición que hoy enfrentamos en el país y que van al alza, es producto de esa corrupción. Entonces, la corrupción es la principal responsable de que hoy vivamos en condiciones de desigualdad y con altos números de pobreza que hay en nuestro país. Es un problema muy profundo que lastimosamente está incrustado en toda la institucionalidad del Estado y es un tema que mientras no lo acabemos, esto va a seguir corcomiendo a nuestra sociedad. Cuando concluya el periodo legislativo, ¿qué usted espera dejar en este paso que usted ha tenido en el Congreso de la República? Bueno, esto es un tema que yo igual me he preguntado yo misma en algunos momentos después de que terminan las sesiones plenarias, después de encontrar todas esas frustraciones y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué estoy haciendo yo acá? De hecho, son preguntas que yo me he hecho. ¿Cómo yo puedo cambiar esto? Y obviamente sé que no lo voy a cambiar. Sin embargo, creo que el mayor legado que a mi consideración puedo dejar es que el Parlamento, el Congreso, es un escenario de debate. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, al menos los diputados de oposición, y yo igual lo he planteado. No tenemos una mayoría, no vamos a tener los votos para aprobar una ley, pero sí colocarlo en el debate nacional, esos temas que nos importan. Esa pobreza que hay en la comunidad, ese nivel de desnutrición que hay en las poblaciones, esa mala calidad de educación, de salud que hoy está golpeando con toda la pandemia, hay responsables. Y hay responsables que no lo están permitiendo y que son los que tienen el control del Congreso y de las instituciones públicas. Pero eso hay que decirlo. Y hay que plantear los problemas nacionales que este país necesita afrontar. Entonces, eso es lo que yo creo que la población también tiene que reconocer y ver quiénes son los políticos que están pretendiendo contribuir para cambiar
este escenario y esta coyuntura tan dura que la estamos enfrentando. Y en eso creo que, como digo, si pasé a las aulas universitarias, si tengo algún nivel de conocimiento, pues es lo que me toca hacer, denunciar, evidenciar y decir las cosas como son. Y mi mayor legado va a ser eso, decirle, yo no tengo ninguna pena ni vergüenza de decir que este país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar sacando, insisto, a esta clase política que hoy está. Y para eso creo que tenemos que generar capacidad, tenemos que generar debate, propuestas. A veces tengo un poco de contradicciones con algunos diputados, porque ellos me dicen, pero ¿para qué vamos a poner tal tema? Si ya sabemos que no vamos a tener los votos. Pues precisamente para eso, evidenciar quiénes son los que no quieren apoyar y quiénes son los que están en contra de estas leyes. Es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, son como los debates que también nos hemos encontrado internamente. Usted está adquiriendo una experiencia invaluable a nivel personal. Usted ya sabe que ha sido muy complicado la unión de las bancadas de oposición. Si uno ve esta situación de cara al 2023, ¿dónde considera usted que está el principal obstáculo para lograr un gran frente? Como digo, creo que las bancadas y los partidos tienen sus propias agendas, eso no lo vamos a negar. Ahora, frente a esta coyuntura y a esta crisis que nos encontramos, el mayor desafío va a ser que pongamos esos elementos en común que tenemos como país. Y esto yo lo he empezado a discutir también con varios bloques y ya hemos tenido, de hecho, algunos acercamientos con algunos otros partidos para tratar de empezar a romper ese hielo, porque debo reconocer que siento que hay como un hielo todavía ahí que no nos permite todavía hablar. Siento que hay mucha incertidumbre aún al respecto, pero también hemos hablado que aquí es necesario que unamos esas fuerzas. Separados vamos a lograr lo mismo que hoy tenemos, un Congreso con una minoría. Unidos nos puede ayudar, pero bajo si no un pacto de unidad, como lo hemos hablado, al menos un acuerdo político que nos permita, el primer paso que tenemos que tomar es cómo esta clase política que hoy tiene el control no se termine de consolidar en las siguientes elecciones. Y si para eso tenemos que unir un frente, hagámoslo, pero bajo ciertos acuerdos políticos que al final no tienen que favorecer propiamente a mi partido, sino que tienen que favorecer al pueblo. Estamos en un momento indeleble en el que acabamos esa democracia o al menos la rescatamos. Y lo insisto, el proceso electoral que viene es determinante. Y ahora más que nunca creo que sí las fuerzas sociales, progresistas, democráticas, como le llamamos, sí tenemos que hacer ese acuerdo político entre nosotros. Al menos si no lo visualizamos, creo que estamos prácticamente como país acabados y esto se va a consolidar, el autoritarismo total. Izquierda, derecha, centro, indigenismo, una sociedad dividida, políticamente fragmentados, una oposición débil. ¿No será que lo que urge es un proyecto de país donde todos convergen y puedan ceder aspiraciones de tipo político por el bien de la inmensa mayoría de guatemaltecos?
Yo creo que ese es un poco el debate que tenemos que ir generando. Aquí no se trata de ir a defender ciertos proyectos ideológicos, ¿va? Creo que eso hay que tomarlo muy en consideración, sino más bien hay que tener un proyecto nacional en donde podamos converger los partidos políticos con estas tendencias progresistas, democráticas, pero también la fuerza social. No es solamente responsabilidad de los partidos políticos, yo creo que también es responsabilidad de la ciudadanía y la ciudadanía organizada a través de los movimientos sociales que los hay en el país. El problema está en que nos hemos fragmentado tanto que ahora las consecuencias de esa fragmentación nos está cobrando una factura muy alta. Por lo tanto, sí es momento de que nos sentemos todas las fuerzas sociales, políticas, académicas y, por qué no decirlo, empresariales también, que tienen una perspectiva en esta línea, y entre nosotros, insisto, buscar un pacto, un acuerdo político que nos permita consolidar un proyecto político nacional, pero donde estemos todos. Hoy Guatemala es un país en donde no podemos negar que somos un país diverso, somos un país plural. Ese es el proyecto político nacional que necesitamos y para ello tenemos que vernos todos, un abanico de diversas potencialidades y despojémonos de los intereses particulares, porque siento que también hay intereses ya sea personales o intereses sectoriales. Hoy el país, ese es el mayor daño que tiene. Los otros van avanzando, los otros ya tienen un plan ABC y nosotros no tenemos ni siquiera el plan A. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer, sentarnos, dialogar y debatir, porque yo creo que también hay diferencias entre nosotros, pero debe de prevalecer el país, pero ese país plural. Hoy Guatemala no es solo de que de izquierda a derecha, mestizos, ladinos, no, aquí es un país, pero debemos de reconocernos todos como sujetos de derechos. Ya para concluir, la última pregunta, existe como esa sensación que los únicos que pueden cambiar lo que nos está ocurriendo el día de hoy es la intervención de Estados Unidos, con un gobierno demócrata que cambió toda la política que traía Donald Trump. ¿Qué piensa usted de esa ilusión que se está generando de que ya que no podemos a lo interno, estamos esperando que de fuera nos vengan a salvar? Sí, es un tema bastante profundo de la geopolítica, ¿verdad? De Estados Unidos ha sido un actor clave en todo lo que ha pasado en esta zona centroamericana y Guatemala, por supuesto, es un país estratégico para ellos. Creo que hay percepciones distintas de la ciudadanía, de la sociedad. En cuanto a mi opinión, Estados Unidos es un aliado en algunos temas, pero Estados Unidos y ningún otro país vamos a depender de ellos. Hemos visto las diversas actuaciones o intervenciones que a lo largo de muchos años por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí la única solución que hay para rescatar al país es que la ciudadanía, que el pueblo de Guatemala asuma la responsabilidad de hacer cambios
y de transformaciones. Yo no espero de Estados Unidos ni de ningún otro país que venga a resolver, porque es un problema nuestro. Creo que la experiencia más clara que hemos tenido es el apoyo por parte de la CICIG. En algún momento dado se cuestionó que eso es intervencionismo, etcétera, pero es un ente especializado que vino a colocar temas de combate a la corrupción y la impunidad, pero sabíamos que la CICIG se iba a ir, o sea, no iba a ser permanente. Entonces, ¿qué lección nos deja? Que aquí somos nosotros, las y los guatemaltecos, los que tenemos que primero empoderarnos de nuestros derechos, buscar cambios profundos de este país y asumir el poder político de esto. No vamos a esperar de nadie y esto creo que es lo que nos ha faltado como sociedad. Entonces, de mi parte, siento que es a veces muy ilusorio pensar que ahora porque hay otro gobierno nuevo, no, yo creo que aquí, mientras no tengamos la conciencia clara nosotros como guatemaltecos, que los cambios los tenemos que empezar nosotros mismos, desde nuestra cotidianidad y desde esos cambios estructurales que hay, esto va a seguir permaneciendo. Vamos a seguir celebrando más centenarios, bicentenarios y tricentenarios, y eso no va a cambiar. Entonces creo que aquí el principal actor político de cambio es la ciudadanía guatemalteca. Muchísimas gracias por su tiempo, sus reflexiones. Creo que es importante, por lo que estamos viviendo, ¿verdad?, escuchar una voz como la de usted, que tiene esa experiencia vivida y que sigue viviendo en el Congreso. Le agradecemos a nombre de Factor 4 la disposición que ha tenido con nosotros. Muchas gracias a ustedes también y es un gusto.